Señor diputado Orlando Anaya, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder platicar contigo esta tarde y también con tu auditorio. Comentando con respecto a estas modificaciones que se hicieron al Código Civil y que ya presentan la obligación del Ejecutivo de tener un padrón o una lista o registro de padres morosos, se les llama, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto? Así es, mira, hoy en la actualidad ya existe un padrón que se le denomina el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que justamente pues alberga todos los datos de aquellas personas o padres irresponsables que no han cumplido pues con su deber de suministrar la pensión alimenticia a sus hijos de acuerdo a la vía judicial o al mandato que se les estableció. ¿Esto no podrá dar lugar en un momento determinado a un amparo de estos padres porque se les está difamando? Obviamente, el hecho existe, pero el que se ponga a la vista la lista, pues les va a afectar en su fama pública, ¿no? Pues mira, el registro ya existe desde hace prácticamente 2 años, un poco más de 2 años. Y ahora con esta reforma que afortunadamente fue aprobada se impulsan nuevas modalidades de este registro que justamente tiene que ver primero con difundir a partir del internet la información que se refiere a lo siguiente: nombre, CURP, evidentemente la edad del padre y si debe o cuánto debe de pensión alimenticia. Eso es una de las reformas aprobadas y además se disponen varios ordenamientos. El primero de ellos tiene que ver con que si la persona decide contraer matrimonio nuevamente, uno de los requisitos que tendrá que cumplir es no aparecer o no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos para poder contraer matrimonio. O sea que ahora, para casarse, una persona que quiera contraer matrimonio va a tener que ir por su, ¿cómo le llamarían? Al Repubes para los coches, no adeudo, ¿no? Exactamente. Entonces va a tener que presentar su certificado de no adeudo, o sea, de que no está pendiente. Que no debe, exactamente, de que no está en el REDAM, es decir, que no debe pensión alimenticia. Esto es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta pues que los niños son el último eslabón de acceso a la justicia, siempre son violentados sus derechos y hay un sinfín de listas de padres que no cumplen con la obligación que les mandata la ley, pues es mantener a sus hijos. Entonces por eso esto también se repite el mismo requisito en el caso de quienes desean adoptar un menor. Tienen todo el derecho a hacerlo siempre y cuando se cumpla con el requisito, claro, que es pues no aparecer en el registro de deudores alimentarios morosos. Señor diputado, pensando un poquito a la ligera, dice un principio de nuestras leyes que nadie está obligado a lo imposible. En caso de que uno de los padres no tenga posibilidades, no tenga dinero para dar esa pensión, va a estar en ese registro, pero legalmente no puede cumplir con la obligación por no tener la capacidad. ¿Cómo le van a hacer o qué es lo que se previó en estas reformas? Mira, lo que la ley contempla, la ley vigente, es que cuando un deudor alimentario tiene empleo, es decir, cuando se va a divorciar el padre de la madre, o la mamá, que vamos a poner que la ley obliga a la mamá, que es la que trabaja, el papá vamos a poner que no trabaja, y la mamá tiene la obligación de cumplir con lo de los alimentos, pero la señora a veces tiene que irse a prostituir para sacarlo de la comida. ¿Cómo la van a obligar si la ley establece que nadie está obligado a lo imposible? Sí, claro. Mira, aquí son pues varios escenarios, pero el primero de ellos tiene que ver con que cuando se da un proceso de divorcio, el padre pues identifica mediante el juzgado cuál es su empleo, cuánto percibe de salario, y con base en esa percepción se toma la decisión de establecer el monto de la pensión alimenticia. Por eso es que pues no podría operar esto si fuera para padres que están desempleados. En esos supuestos hay otros ordenamientos, hay otros caminos, pero me refiero concretamente a quienes tienen un empleo, que eso está identificado por un juez, el cual mandata cuánto de pensión le corresponde a los niños, eso se tendrá que cumplir, y quien en ese supuesto no cumpla, tiene que aparecer en el registro de deudores alimentarios. Quiere decir que aquí
lo que se está buscando es aquellos pues deudores que son pasados de listos, se les podría decir, que muchas veces esconden sus ingresos para no dar lo que en derecho tendrían que darle a los hijos o a la esposa, ¿no? O en su caso al esposo cuando les corresponde. Los mecanismos implementados en esta reforma, señor diputado, ¿a partir de cuándo entran en vigor y dónde se puede consultar la información? Porque habrá muchos que caen en esos supuestos, ¿eh? Claro, esto operará a partir del 1 de enero del siguiente año. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque también puede, no solamente es para quienes a partir del siguiente año tengan un caso de esta naturaleza, sino también para quienes ya lo están viviendo hoy en día. Con la entrada en vigor de esta ley, pues eso creo que aporta mucho a la justicia de los niños, porque insisto, quienes siempre se ven afectados por la irresponsabilidad de los padres son los niños. Y aquí el objeto central de esta ley es justamente pues proteger el interés superior de los menores. Que es por lo que tú te fuiste cuando hiciste la propuesta de esta iniciativa hace aproximadamente un año, ¿no? Así es. Ahora, así es. El espíritu de la norma, normalmente tratamos de buscar qué es lo que se buscaba. Aquí, ¿qué es lo que tú pretendías con esta iniciativa? Y te pregunto si se logró. Pues mira, podemos decir que avanzamos un gran porcentaje, sin embargo quedan pendientes muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es suficiente para garantizar los derechos de los niños. Ese es el objetivo central de este esfuerzo, garantizar de manera plena, porque hay muchos tipos de personas. Hay quienes se hacen responsables de sus hijos sin necesidad de una coacción o de un mandato judicial. Hay quienes requieren casi de su persecución para cumplir. Entonces tenemos que brindar todos los elementos legales para que los niños gocen a lo que tienen derecho, que es a una educación digna, a una manutención ideal para poder crecer sanamente y tener derecho a estudiar y a trabajar en un futuro. Pues ahí está. Te agradecemos muchísimo, señor diputado Orlando Anaya González, el que nos hayas explicado y dado una visión de hasta dónde sí y hasta dónde no abarca esta nueva norma. En caso de que quienes nos escuchen quisieran acercarse a ti para tener mayor información y ejercitar en algún momento su derecho, ¿cómo le podrían hacer? Mira, te dejo mi cuenta de Twitter, yo ahí atiendo y intercambiamos datos y con mucho gusto platico con la gente. Es @OrlandoAG. @OrlandoAG. Para atender cualquier petición que lleguen a mí. Pues te agradezco muchísimo nuevamente, señor Gracias, diputado. muy buenas tardes. Es el diputado Orlando Anaya González, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y además miembro de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Lo que se busca indiscutiblemente con esta norma es proteger a aquellos pequeñines o a los hijos menores de 18 años que tienen derecho a esa pensión, ¿no? Muchas veces hay papás que cuando se pelean con su cónyuge, con su pareja, deciden no darle nada ni agua a los pequeños y se olvidan y los dejan de lado, siendo que en última instancia son los últimos en tener culpa alguna y sí la necesidad porque no tienen manera de valerse por sí mismos. Ahí está la información.